Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos, mis queridos y amados hijos. Hoy hablaremos de otra manifestación de las energías de la quinta dimensión en sus vidas, que solo unos pocos de ustedes pueden sentir todavía. Hablaremos del origen de la comunicación telepática, que ha surgido recientemente debido a que el espacio energético de la Tierra se está volviendo cada vez más enrarecido. Como resultado, las personas con un alto nivel de vibraciones, cuyo campo de energía también está enrarecido, pueden interactuar con otros a nivel de formas de pensamiento. Algunas personas logran esto de forma inconsciente, mientras que otras pueden utilizar ya conscientemente esta capacidad como herramienta auxiliar para la comunicación. Seguramente, al menos una vez en la vida, a cada uno de ustedes le ha sucedido, que tan pronto como pensaba en alguna persona, la mayoría de las veces en uno de sus seres queridos, de repente respondía a sus pensamientos de una forma u otra, con una llamada telefónica o de alguna otra manera. Así funciona el canal de comunicación energético entre personas que están conectadas por relaciones cercanas, de ahí surgió la expresión, fácil a la vista. Ahora la situación ha cambiado un poco, y algunas personas están empezando a leer información del campo energético de la Tierra. Dado que al mismo tiempo los parámetros temporales para la manifestación de las leyes del universo han cambiado en su planeta, algunas personas, a veces incluso extraños, pueden interactuar entre sí basándose en la similitud de vibraciones. Así es exactamente como ocurren reuniones y conocidos inesperados y aparentemente aleatorios con personas de ideas afines y afines. Por supuesto, en esto desempeñan un papel no menor sus ángeles de la guarda y guías espirituales, quienes les envían todo tipo de señales y consejos. Por regla general, las personas con un alto nivel de vibraciones ya les prestan atención y se dan cuenta de que nada sucede por casualidad en la vida. Por lo tanto, se teje un encaje energético en el plano sutil de la Tierra, cuyos hilos conectan a las almas afines y le ayudan a encontrar exactamente a las personas que necesita en este momento para un mayor crecimiento espiritual o para la implementación de sus planes. O tomemos otro ejemplo. ¿Está atormentado por alguna pregunta a la que usted mismo no puede encontrar una respuesta? Si sus vibraciones son lo suficientemente altas, entonces es muy posible que su mensaje mental sea aceptado por alguien de los representantes de las fuerzas de la luz, y le responderán, a veces de la manera más inesperada. Lo principal es poder escuchar esta respuesta y comprender de quién proviene. E incluso la comunicación con tu propia alma está alcanzando ahora un nivel completamente diferente gracias al espacio energético más enrarecido que te rodea. Por eso, queridos míos, tienen que estar atentos a las pequeñas cosas. Es muy posible que contengan las respuestas a muchas de tus preguntas que les fueron enviadas telepáticamente desde el plano sutil o físico. Es importante recordar que este proceso de elevación vibratoria y apertura a la comunicación telepática requiere paciencia y práctica. A medida que continúen elevando sus frecuencias, notarán una mayor claridad y precisión en los mensajes recibidos. Practiquen la meditación y la introspección diaria para fortalecer este canal de comunicación. Además, es fundamental mantener una actitud de gratitud y amor, ya que estas emociones elevadas facilitan la conexión con las energías superiores.
Abracen el cambio con confianza y alegría, sabiendo que están en un camino de crecimiento espiritual profundo. Confíen en su intuición y en las señales que reciben. Acepten la guía que se les ofrece desde el plano sutil y utilícenla para avanzar en su camino personal y colectivo hacia la iluminación. Te bendigo y te amo inmensamente por tu comunicación telepática. Canalizaciones divinas. Hoy quiero volver a hablar de la energía de transformación de la materia física en materia luz. Ahora que ya tienes una idea de cómo interactúa con personas de diferentes niveles de vibración, como hablé en mis mensajes anteriores, veremos cómo afecta diversas situaciones en tu planeta. De hecho, por materia física no solo se entienden objetos materiales densos, sino también sustancias energéticas de baja vibración, de las que hablaremos ahora con más detalle. ¿Qué constituye cualquier situación? De energías, como todo, o mejor dicho, de aquellas energías que las personas o cualquier otro ser vivo le imbuyen. Como resultado, cada situación también tiene su propio nivel de vibración, que consiste en la totalidad de las vibraciones de quienes la crearon. Por lo tanto, para resolver cualquier situación negativa, en primer lugar, es necesario transformar las energías negativas en positivas o, en otras palabras, elevar las vibraciones de esta situación. Ahora esto ha sido posible no solo gracias a sus esfuerzos directos, sino también gracias a la participación en este proceso de la energía de transformación de la materia física en materia luminosa. Cada uno de ustedes puede probar esto en la práctica, comenzando por ustedes mismo y su entorno. Tan pronto como aprendas a cambiar la realidad que te rodea, podrás utilizar tu habilidad a escala global, influyendo de manera más efectiva en los procesos mundiales que ocurren actualmente en tu planeta. Entonces, además de la visualización, que muchos de ustedes ya dominan bien, podrán usar esta energía para cambiar el fondo vibratorio de ciertos eventos hacia la luz. Veamos este ejemplo. Digamos que el ambiente en su equipo de trabajo es demasiado pesado, de ese tipo que, según dicen, la tensión literalmente flota en el aire. ¿Qué es la tensión? De hecho, es una sustancia casi material, que se forma a partir de varios tipos de energías negativas de tan fuerte concentración que, acumulándose en un espacio energético reducido, debido a su densidad, parece casi físicamente tangible. ¿De dónde viene la expresión desactivar la atmósfera? Al fin y al cabo, contiene un significado profundo y, concretamente, energético. Esta tensión suspendida en el aire, solo puede descargarse mediante otro tipo de energía, que transporta altas vibraciones, lo que significa que se entrega. En este caso, la energía de transformación de la materia física en materia luminosa es la que mejor encaja. Si ustedes, habiéndolo llamado, lo ancla en esta habitación e incluso complementa su acción con sus pensamientos y emociones de alta vibración, entonces la situación cambiará rápidamente. Por supuesto, las personas que lo crearon no se convertirán instantáneamente en ángeles, pero inconscientemente dejarán de generar energías negativas, que simplemente no pueden resistir la luz de una concentración tan alta. Por lo tanto, los procesos que tienen lugar en el plano sutil, crearán una situación completamente diferente, ya que la sustancia energética de baja vibración, formada a partir de la energía total,
casi sentida físicamente por las personas, se transformará en energía de alta vibración. Cuantas más personas con altas vibraciones haya en una habitación así, más pronto se disipará la atmósfera opresiva. Por eso, queridos míos, a partir de ahora podrán invocar la energía de transformación de la materia física en materia ligera, cada vez que sientan la necesidad de cambiar el fondo de energía pesada en cualquier espacio cerrado. Comiencen con esto, porque esta práctica le permitirá ver resultados rápidos, lo que significa que antes creerán en sus habilidades. Te bendigo, y te amo inmensamente por tu trabajo con la energía de transformación. Hoy nos detendremos aquí, te amo infinitamente, soy tu Padre absoluto, el que te ha hablado. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.